Hola, en este tercer video te vamos a enseñar a cargar conjuntos de datos en R-Command, ¿sí? Hay diferentes maneras de poder cargar los conjuntos de datos con los que nosotros vamos a trabajar. Todas esas maneras se encuentran en la pestaña Datos. Si nosotros queremos cargar manualmente directamente en el programa un nuevo conjunto de datos, ponemos nuevo conjunto de datos y le asignamos un nombre, por ejemplo, semillas, y nos va a desplegar esta ventana en la cual nosotros podemos añadir filas y añadir columnas y armar nuestro propio conjunto de datos desde R-Command, ¿sí? Esa es la primera opción. Descargar. La segunda opción es cargar un conjunto de datos de R, por ejemplo, este que está acá como materia orgánica, que nosotros vemos que es un conjunto de datos de R porque tiene el loguito de R, ¿sí? Le podemos abrir y ya nos lo cargó. Si nosotros ponemos visualizar el conjunto de datos, podemos verlo, y si ponemos editar conjunto de datos, nos los va a abrir y nosotros acá podemos generar las modificaciones en el conjunto de datos, ¿sí? Descartar cambios. Otra manera es a partir de la importación desde diferentes tipos de archivos. Primero vamos a trabajar con los archivos de texto o archivos de Excel CSV que se importan como archivos de texto. Primero les voy a mostrar este archivo de texto que se llama taladrillo. Nosotros acá lo que tenemos que tener en cuenta es qué carácter va a separar las columnas, que en este caso es un punto y una coma, y cuál es el carácter que nos indica el decimal, que en este caso es el punto, ¿sí? Antes de cargar un conjunto de datos, siempre observen estas cosas. Vamos a datos, importar datos desde archivos de texto portapapeles. Vamos a elegir el nombre del archivo, que en este caso es taladrillo. Vamos a saber que los nombres de las variables están en el archivo, que le vamos a indicar que las variables de carácter las convierta en factores. ¿Qué quiere decir? Las variables de carácter son aquellas que incluyen texto, ¿sí? Nosotros necesitamos indicarle que son factores para que pueda reconocernos. Acá en la localización del archivo es el sistema archivo local, que son las carpetas de nuestra computadora. Esto que hablábamos recién de qué nos separa las columnas, en este caso es un punto y coma en el archivo que estábamos viendo, y el carácter decimal sí es un punto o una coma, ¿sí? Nosotros le podemos aceptar, elegimos el archivo, y acá en visualizar lo podemos ver, y en editar lo podemos modificar, ¿sí? Nosotros acá tenemos el tratamiento, en este caso, es una variable de factor, por eso le indicamos que nos tome las variables de carácter como factor, ¿sí? Otra manera que podemos cargar es a través de un archivo de Excel CSV, como este que les voy a mostrar acá, que cuando nosotros guardamos el archivo de Excel, ponemos archivo, guardar como, y cuando elegimos el tipo de archivo de Excel que queremos guardar, lo guardamos como CSV, que es un archivo delimitado por coma, ¿sí? Una vez que nosotros guardamos el archivo de esa manera, tenemos que tener en cuenta que el separador de las columnas es un punto y coma, y en este caso nuestro carácter decimal está siendo una coma. Entonces, venimos a datos, importar datos desde un archivo de texto. En este caso, este archivo se llama alfalfa. Vamos a indicarle lo mismo que indicamos antes, que el nombre de las variables están en el archivo, que las variables de carácter son factor. Si hay datos ausentes, le indicamos este NA, quiere decir que nos indica que hay datos ausentes. En este caso, el separador de campos, es decir, que nos separa las columnas, va a ser un punto y coma, y nuestro carácter decimal es una coma, ¿sí? Aceptar, lo elegimos del archivo, y nosotros acá, en visualizar podemos verlo, y en editar conjunto de datos, vemos el conjunto de datos, ¿sí? En este caso, el carácter decimal es un punto, no es una coma. Entonces, no, está bien, nos quedó bien cargado. En este caso, en R nos toma como que el carácter decimal es un punto, entonces nos transforma la columna que nosotros teníamos con coma a una columna con punto, ¿sí? Y
el último conjunto de datos, vamos a cargar un conjunto de datos desde un archivo Excel que está guardado como un XLS o un XLSX, ¿sí? En este caso vamos a usar el de compostaje, que yo se los voy a mostrar en la pantalla. El archivo tiene tres variables, la, la coma indica cuál es el decimal y tenemos dos variables de factores y una de decimal, ¿sí? Una continua. Entonces, lo cargamos y lo vamos a mirar, ¿sí? De que nos haya tomado la coma como el factor decimal y las dos variables. Nosotros acá, en caso de que ustedes modifiquen el conjunto de datos y quieran guardar, ahí le ponen descartar cambios, no, que se los guarde. Yo le pongo que sí porque no lo estoy modificando. Hay una cosa muy importante acá que es que se pueden modificar las variables del conjunto de datos, ¿sí? Se puede calcular una nueva variable, que en este caso, por ejemplo, nosotros quisiéramos calcular la raíz cuadrada de la eficiencia. Nosotros le indicamos la expresión a calcular, le ponemos el nombre de la nueva variable y cuando nosotros le ponemos a aceptar, nos va a agregar una columna en nuestro conjunto de datos que se llame variable y responda a esta expresión a calcular, ¿sí? Acá tienen que aplicar aceptar y ya va a aparecer. Y otra cosa que se puede hacer con el conjunto de datos ya cargado, cuando nosotros tenemos variables numéricas que necesitamos que sean categóricas, como por ejemplo una temporada, el número de temporada o el año, vamos a convertir una variable numérica en factor. Y bueno, en este caso a nosotros nos aparece solo la eficiencia porque es la única variable numérica. Pero si tuviéramos la temporada nos aparecería acá y nosotros podríamos asignar un nombre a los niveles del factor o utilizar los números. Si es un factor tipo temporada, grupo, año, nos conviene utilizar el número, entonces ya sabemos que el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, ¿sí? Una vez que hacemos esto, le ponemos a aceptar y nos va a codificar las variables. Espero que este video sirva para saber cómo cargar los diferentes conjuntos de datos. Gracias.